Como les comentaba, estamos viendo toda historia universal, centrado en las civilizaciones antiguas, lo cual en estas civilizaciones, pues ya vimos lo que es la griega, la romana, la egipcia, también vimos un poco de la Edad Media. Esta Edad Media se fue concentrándose en los años 300 después de Cristo hasta los 1000 y tantos después de Cristo, 1800, 1700 más o menos. Ahorita nos vamos a centrar específicamente en una civilización que tiene mucho de qué hablar y tenemos mucho de qué aprender, es muy interesante. Es referente a los nórdicos o escandinavos, también conocidos como vikingos. Ellos estuvieron en un periodo de los 750 hasta los 1100 y se caracterizaron por ser grandes comerciantes, artesanos, marineros, conquistadores y pues también eran saqueadores. También hablamos sobre su organización social, que es en la parte en la que estamos ahorita, la cual pues nos decía que tenían un rey y los jarls. El rey era como el presidente y los jarls eran como los gobernantes. Entonces un rey que gobernaba todos esos pequeños reinos y los jarls eran como que los dueños de ciertas zonas, los jefes, los que ahí mandaban. La clase superior que dominaba pues el pueblo sur, pues por su riqueza, se medía por la cantidad de tierras que poseían y estaba constituida por, pues como les comentaba, por el rey y por los jarls. También abajo de esta civilización están los guerreros jarl y los campesinos carl. Los guerreros jarl eran esta presentación va a aparecer en su plataforma, la cual ustedes van a poder ahí tener toda esta información para que sepan cómo se escribe y todo. En lo de que es su guía está especificado en lo que es la Edad Media y ahí hablan de ciertos hechos y de tiempos cronológicos referente a la Edad Media. Bueno, los guerreros jarl eran conquistadores y protectores de su pueblo, eran exitosos militarmente hablando. Ellos podían obtener distintas riquezas y distintas conquistas porque pues ellos ya tenían su número de personas y sus seguidores, pero no eran los jarl, no eran reyes, simplemente eran guerreros que estaban cerca de poder convertirse en jarl o en reyes, lo cual pues también era una amenaza para los jarls y los reyes de esa época. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos juntaban a sus amigos, a sus cercanos, y creaban cierto número de militares, los cuales ellos navegaban a ciertas zonas a conquistar lugares, por lo cual tenían más riquezas, tenían más lugar, más espacio y más pues casas, entonces estaban más cerca de ser jarls y ahí iban creando estos jarls. Los campesinos carl se dedicaban a la administración de las tierras y eran personas libres con derechos civiles, es decir, el pueblo, porque también existía la esclavitud, pero aquí era más, no había tanta esclavitud a comparativa de Occidente. Por ejemplo, en Grecia, en Roma, en México, cuando estaban los mayas, sí existía esta situación de la esclavitud. Aquí en los países nórdicos, la esclavitud sí se veía, pero era mucho menor. Entonces, pues se denominaban los campesinos carl como toda la sociedad que eran granjeros, herreros, artesanos, comerciantes, que no eran guerreros. Entonces, en ese sentido, más o menos, los comerciantes y los artesanos carl, que tenían habilidades para el comercio, poseían tierras, pero todos eran hombres libres. Y aquí pues hablamos un poco de los esclavos. Los esclavos eran prisioneros que fueron tomados en batallas, en saqueos y eran destinados para trabajar para los vikingos más importantes. Fíjense, aquí era la diferencia. Aquí no esclavizaban personas que eran de su pueblo, sino esclavizaban personas que
que habían atacado. Continuamos. Entonces, en el esclavo, pues eran prisioneros que fueron tomados en batallas, por lo cual pues existían de diversas civilizaciones, de diversos lugares donde estas personas eran esclavos, pues obviamente pues no eran hombres libres, pero podían ganar su libertad, base a méritos, batallas, pues si le caías bien al que estaba mandando, etcétera, etcétera. La economía vikinga se basaba principalmente en lo que es la agricultura y la ganadería. El comercio también fue muy importante en su civilización, pero pues más importante era la agricultura y la ganadería. Los vikingos transportaban mercancías en barcos a regiones de Europa. En estas partes de Europa es donde principalmente estaban las personas a las que conquistaban, a las personas con las que batallaban. Su producto que comerciaban era lana de oveja, de camello, seda, lino, materiales como el hierro, el marfil, el oro y la plata. También transportaban mucho armamento, el cual pues era bien redituado para las batallas. En este sentido, pues los aportes que los vikingos dieron, principalmente su sistema de navegación era muy eficiente y muy bueno, lo cual pues los vikingos se especializaron en la construcción de barcas y resultaba todo un arte. Aparte de que eran muy resistentes y eran muy fáciles de pelear, bueno, en ese tiempo, pues también era una pieza de arte porque ellos lo tallaban de una manera muy minuciosa y pues se veía muy bello. Entonces, en comparativa también, tanto artísticamente como navalmente, era muy importante. Dio muchas expresiones de arte contemporáneas, muchas expresiones de arte actuales. Las runas conformaban el sistema de escritura de los vikingos y algunos pueblos nórdicos. Este tipo de lenguaje se usó tanto para transmitir mensajes o a los dioses. En este avance que podemos llamar avance para nuestra época actual, pues fue un sistema de escritura muy eficiente, el cual los hechos matemáticos, los hechos de cálculo, pues era muy similar a los de los sumerios. Entonces, por ello, fue un avance muy importante en nuestra actualidad. La ornamentación, ahí les va que es la ornamentación. Para los vikingos era muy importante su apariencia, por lo que la creación de joyas era fundamental, incluso para su economía. Elaboraban un metal en los cuales pues utilizaban broches, cadenas, collares, aretes. También crearon el peine para que las esposas peinaran el cabello de sus esposos y ayudar a mantener una buena apariencia. Fíjense, o sea, desde ese tiempo ellos cuidaban mucho su apariencia, a pesar de que siempre los traten o los marquen como personas bárbaras o personas muy sucias o pues sí, personas que les vale su apariencia. Era todo lo contrario. Ellos siempre, por eso tenían el pelo largo, porque el pelo largo antes era una prueba de fortaleza, una prueba de respeto. En muchas civilizaciones era este asunto de el cabello largo representa tu sabiduría, el cabello largo representa qué tan bien eres, qué tan caballero eres, o qué tan buen caballero eres. Tal es el caso que hay muchas civilizaciones en las cuales el que te cortaran el cabello en una batalla era una de las peores ofensas que te podían hacer. Entonces, esta es la ornamentación. La ornamentación es todo lo estético, todo lo bello que pueden presentar tanto como personas como en un sentido estético de sus casas, de su arquitectura y todas estas situaciones. En el hecho de la arquitectura no tuvieron tantos aportes, lo cual era porque ellos manejaban mucho la madera. Entonces, en sus construcciones de madera, a diferencia de ciertas regiones europeas que ya utilizaban rocas, ya utilizaban metal para sus construcciones,
pues los nórdicos y vikingos seguían utilizando madera, por lo cual hay muy poco rescatable de construcciones antiguas de vikingos, lo cual pues hacían casas y hacían construcciones funcionales, pero no muy establecidas, no duraderas, pues con el paso del tiempo pues no duraron. No como que aquí hay castillos que aún están de pie y son desde la Edad Antigua, desde la Edad Media. En este sentido, en Europa pues se construía mucho esto con piedras y todo eso. Entonces, para los vikingos y para los nórdicos era algo muy asombroso el cómo manejaban sus piedras, cómo manejaban sus sembradíos, cómo manejaban sus armas, porque sus armas tenían mucho mayor calidad. Las armas de los europeos tenían mucho más calidad que la de los nórdicos. Entonces, lo cual para ellos era como, es que ¿cómo le hacen? Quiero obtener eso. Entonces, por eso empezó a iniciarse tanto esto de las conquistas, de los ataques, de las batallas. Y como eran muy buenos para batallar, eran muy buenos para la lucha, pues esta es la razón por la cual ellos empezaron con todo este revuelto, con todas estas ideologías. También en el sentido de sus aportes, pues también los sistemas de batalla que ellos utilizaban eran muy eficientes. Cuenta el mito que utilizaban, es cuando iniciaron los piratas. Entonces los piratas lo que hacían, pues no sé, la clásica imagen de un pirata es un parche en el ojo, pues su sombrero, pero el parche en el ojo es muy emblemático en esta civilización, porque en esta civilización utilizaban un parche en el ojo todo el tiempo. No era porque no tenían un ojo, tenían ambos ojos, pero utilizaban este parche para que cuando hicieran ataques nocturnos, hicieran ataques durante la noche en el mar o en el bosque o en algún lugar, pues ellos simplemente cambiaban este parche hacia el otro lado y así su vista estaba totalmente afinada para poder ver en la oscuridad. Entonces ellos, como todo el tiempo tenían el parche en el ojo, cuando cambiaban pues era muy fácil ver en la oscuridad y era muy fácil poder ver el suelo, poder ver si hay trampas, porque pues su vista ya estaba muy acostumbrada a lo que es la oscuridad. Y ahí ese es uno de las orígenes del parche, una de las teorías de por qué existe ese parche, que es una de las más acertadas, de las más acercadas, pero pues sí hay cierta discordancia. Pero en el sentido de los nórdicos, ellos empezaron también a usar esto, nada más que no se les pinta mucho. De hecho, al que sí se le ha pintado así, artistas, es a Odín, uno de los dioses más importantes de esta civilización, pero él sí no tenía un ojo. Pero ahorita más adelante vamos a hablar sobre esta deidad. Existían dos tipos de deidades, unos que eran referente a los fenómenos naturales, a la naturaleza, a la madre tierra, a la lluvia, al sol, y había otros dioses que se les denominaba como dioses principales. Sí, están los Aegir. Aegir era un dios, es el dios del mar, y era adorado y temido pues por partes iguales, a pesar de que no era de los dioses principales. Aquí lo estamos mencionando porque era uno de los más temidos. Como estas personas navegaban muy constantemente, era uno de los dioses más importantes de esta civilización. El dios del mar, adorado y temido por partes iguales. Los marineros, antes de embarcarse, sacrificaban prisioneros para aplacar a la ira de este dios. Evitar así que apareciera en la superficie de las aguas y los arrastrara hasta su morada en el fondo oceánico. Ellos comparaban mucho este sentido de las olas del mar, en lo cual pues obviamente pues es simplemente un fenómeno natural que pasaba. Y a pesar de esto, ellos le echaban la culpa o hacían la comparativa de que no, es que es el dios Aegir.
le dio 9 hijas, Ran era otra diosa, y pues las hijas eran las olas. Entonces cuando había muchas olas, era este dios con sus hijas y su familia ahí interactuando, ¿no? También era conocido por el fastuoso entrenamiento que proporcionaba al resto de los dioses. Aquí ya viendo un poquito más de civilización, de mitología, perdón, hablaban referente a él como alguien no físico, o sea, como alguien que era el agua, y hablaban de él como alguien físico, que era un guerrero, que era dios del agua, y aparte era entrenador de los dioses, porque hay que tener en cuenta de que estos dioses son muy humanizados, porque estos dioses van a batallas, estos dioses conquistan, estos dioses les gusta tomar. Entonces está mucha esa comparativa, por ejemplo, en el sentido de la mitología egipcia, en el cual los dioses egipcios eran reyes que se hicieron deidades. Aquí siempre se maneja como solo deidades, pero tenían muchas características humanas, que pues es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Aesir es el nombre colectivo de los dioses vikingos. Aesir es como decir todos los dioses principales. Los que moraban en Asgard y de los que dependían la vida de los mortales era el grupo liderado por Odín. Ellos vivían en un lugar que se llamaba Asgard, había distintos reinos. Existían creo que 9 reinos, entre ellos estaba la tierra, como uno de los reinos, pero pues ahorita vamos a ver eso también más específico. El grupo liderado por Odín, uno de los dioses más importantes, Odín es el dios más importante y es el padre de los dioses, de alguno de los dioses, por así decirlo. Y estaba formado por los dioses, uno de los principales pues era Balder, patrono de la belleza, Bragi, de la elocuencia, Forseti, dios de la meditación, Freyhut, es el dios ciego, se le denomina, y Thor, pues como conocemos, pues el rey del trueno, el rey del rayo, que sale en Marvel. En cuanto a diosas, pues figuraban Freya e Idun, la guardiana de las manzanas de la juventud. Freya es la diosa de la fertilidad, la diosa del amor. Ahorita vamos a ver específicamente una mención específica de esa diosa, lo cual tiene mucha comparación con ciertas deidades que pues ya hemos visto en clases pasadas. También está As y Embla. As y Embla, fíjense, está bien curioso esto. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? En Occidente tenemos esta cuestión de las deidades y de la historia bíblica, que solo tenemos un solo Dios, pero en la historia bíblica se mencionaban a 2 personas. Estas 2 personas eran Adán y Eva. Adán y Eva, pues eran los principales humanos del mundo, por así decirlo, de la tierra. Y con los nórdicos, con los vikingos, tenían su propia creencia y su propia versión, y se llamaban Ask y Embla. Fue la pareja fundacional de la raza humana, fueron los Adán y Eva nórdicos. Fueron creados por Odín y sus 2 hermanos Be y Vili, a partir de unos troncos que encontraron en una playa. Fíjense, la mitología de estas 2 personas es muy, muy, muy interesante, porque Odín y sus 2 hermanos, que es Be y Vili, que son otras deidades que no son tan mencionadas, y no las vamos a ver tan a fondo porque pues ellos eran muy X. Odín es el importante. Entonces Odín pues iba caminando por una playa y con sus hermanos, y pues ya iban así cotorreando y que no sé qué, y vieron unos troncos tirados. Entonces dijeron, ay, pues estamos aburridos, vamos a hacer una escultura. Entonces ya ellos empezaron a hacer una escultura, que los crearon a imagen y semejanza. Entonces ya pues los crearon así como ellos mismos, y crearon una mujer y a un hombre. Entonces Odín dijo, ay, pues vamos a divertirnos más, vamos a hacer magia, ¿no? Entonces lo que hizo Odín
fue insufló el espíritu de la vida. Ber, que es uno de los hermanos, se encargó de dotarlos de sentidos, expresividad y habla. Y Billy, en cambio, les proporcionó el discernimiento y los sentimientos del corazón. Entonces, en este sentido, es como la analogía o la comparativa en la Iglesia Católica de Occidente, en el sentido de que tenemos nosotros ese libre albedrío que se le llama. Entonces, este libre albedrío es a diferencia acá en el sentido de la escuela nórdica, de la historia nórdica, pues es figurativamente, pues les dio el sentido y les proporcionó discernimiento y el sentido del corazón, expresividad y habla, y pues el espíritu de la vida. Entonces, ya con comparativa, pues es muy, muy, muy similar. También está el sentido de que pues obviamente pues tenemos el libre albedrío por el simple hecho de existir y ya, porque somos seres evolucionados. Entonces ahí están las tres partes, ¿no? Científico, nórdico y occidental. Entonces en lo científico es de que pues simplemente podemos hacer lo que nos plazca porque pues no hay un Dios como tal, y si existiera un Dios como tal no le importamos o nos diferente, ¿me explico? Entonces son esas tres caras que tenemos, que pues entonces la nórdica es muy, muy, muy similar a la de Occidente, al menos el inicio de la humanidad. Entonces Haz Niebla fueron los principales dioses, los principales humanos fundacionales de la raza humana. También está dentro de estos dioses, pues ya vimos a los Aesir, que son los dioses principales vikingos, los que moraban en Asgard, como les comentamos ahorita. El grupo pues era liderado por Odín, Balder, Bragi, Freya y Thor, que son los que mencionamos ahorita. Los otros que les mencionaba en un inicio, que conformaba a Aegir, que era el dios del mar, eran estos dioses de la naturaleza. También existía como que la contraparte, que eran los Vanir, y eran inicialmente los habitantes originales del cielo. Eran los ya mencionados Aesir, pero ellos no eran el único tipo de divinidad que los nórdicos veneraban, pues también estaban otras características a través de las cuales pues se reconocían y se veneraban. El poder de los dioses del mar, como les comentaba ahorita, del bosque, del viento, las fuerzas de la naturaleza, los volcanes, las explosiones. Los Vanir se situaban en Valheim, siendo considerados como dioses nórdicos y gobernados por sus dominios de placer. Tenían dos salones o dos reinos o dos cielos. Uno era Asgard, que era como el cielo principal, y el otro era Valheim, que es otro salón. Se les llamaba salón porque decían que cuando te morías despertabas en una fiesta en el gran salón, y ese gran salón era Asgard o Valheim. Valheim era otro salón. Entonces pues ellos tenían pues unas ideas medio extrañas, ¿no? Pero ellos siempre era como el hecho de celebrar la muerte. Para ellos morir no era un sentido de tristeza, sino era un sentido de felicidad. Aquí pasamos a una de las deidades que retaron el trono de Odín. Odín tiene mucha comparativa con Zeus, con Júpiter, con estas deidades que dijimos que eran muy, muy parecidas, porque pues es como que el mero mero. Entonces, está Brunilda, que fue una valquiria que desafió a Odín, y como castigo fue recluida en el interior de un anillo de fuego. Fíjense, Brunilda, las valquirias eran guerreras específicamente mujeres, no existían valquirias hombres, eran solo mujeres que eran guerreras hacia una causa en Asgard, eran deidades de Asgard.
una de las valquirias más importantes pues era esta que se llamaba Brunilda. Ella siempre estaba con 2 lobos que eran como sus mascotas y acompañantes, y les ayudaba a batallar, a encontrar lugares, locaciones, todo esto. Entonces ella fue la única que desafió, bueno, no es la única, pero es como de las más sonadas, que desafió a esta deidad. Por lo cual Odín ya tenía una trampa preparada, porque ya se le había mencionado que quería traicionarla, y la encerró en un anillo de fuego. Entonces ella, cuando quisiera salir, pues se iba a quemar. Entonces está atrapada supuestamente por el resto de la vida, ¿no? Eternamente. Dicen que sigue atrapada, porque les digo, hay personas que aún tienen estas religiones arraigadas, que son muy pocas, pero sí existen. Está también Freya. Freya, como les comentaba ahorita, pues es la más bella de las diosas, es patrona del amor, veladora de la fertilidad humana y de los campos. Va ataviada con una capa de plumas, más o menos hasta en lo que le cubre los hombros, está llena de plumas. Le permite convertirse en halcón, esas plumas, porque son plumas de halcón, y viaja en un carro tirado por 2 gatos, son 2 gatos gigantes, y va en una carroza y pues la va transportando ahí, según su mitología, claro. Posee un jabalí llamado Hildenbensi, que en realidad es su amante humano disfrazado. Hay una mitología referente a esto, que es un jabalí gigante, que es el que monta ella, así se le dibujaba, así se le denominaba. Pero es un humano. Hay historias que es Freyr. Freyr es como su contraparte en hombre. Se les dice que es como su hermano, pero en realidad es la misma deidad, pero es para su parte mujer y su parte hombre. Está muy extraño, ahorita se los explico un poquito mejor. Entonces, decía que disfrazaba de jabalí para que Odín no se diera cuenta que tenía un amante. Freyr, por su parte, como les comentaba ahorita, es el más venerado de los dioses del Vanir, es hermano o contraparte de Freya, y es el dios del sol y la lluvia. También está denominado como el líder de los elfos. A pesar de que había también deidades, únicamente no había deidades, también había como esta mitología en donde había elfos, donde había enanos, donde había ogros, trolls, todo esto que era de la Edad Media, en realidad se veía como sus creencias religiosas. Entonces este dios en específico era el líder de los elfos. Viajaba en un carro tirado por un jabalí de oro, y en el barco, iba pues en su barco, que siempre navegaba directo hacia su destino, y que se puede hacerse tan pequeño que cabe en su bolsillo. Pues él tenía un barco donde él se navegaba, y decía, pues ya no quiero navegar, y hacía chiquito el barco y se lo guardaba en su bolsa. O sea, pues eran situaciones muy, que ahorita las escuchamos y es como, caray, qué raro, pero pues había gente que en verdad lo creía, que en verdad pensaba que esto era verdad. Entonces pues es lo raro, ¿no? Que a pesar de que nosotros lo vemos como de algo muy, muy ridículo, en verdad hubo y hay personas que creen en esto. Entonces pues es muy, muy extraño. Esta Frigg, que es una de las diosas también más importantes dentro de la mitología nórdica, puesto que es la esposa de Odín, es diosa del matrimonio y la maternidad. También es muy, muy, muy similar, función que comparte con Freya. Se me olvidó decirles, Freya es la comparativa de Afrodita, de esta diosa egipcia, que también era muy parecida a Afrodita, a todas las diosas del amor, porque tenían las mismas características. Eran las más bellas, eran diosas de la fertilidad, diosas del amor, diosas de la maternidad. Entonces era muy, muy, muy similar todo esto. Frigg, que era la esposa de Odín, también ella era diosa del matrimonio y de la maternidad. La función que comparte con Freya, como les comentaba ahorita. Conoce el destino de cualquier mortal. Ella sabe todo lo que te va a pasar a lo largo de tu vida.
pero jamás te lo va a decir, o sea, porque dice, conoce el destino de cualquier mortal, pero nunca lo va a revelar. O sea, es como, pues, ¿para qué sabes tanto si no lo vas a decir? Entonces, aquí pasamos a uno de los más conocidos, dentro de lo popular del occidente, que se dio a conocer mucho en películas, que se dio mucho a conocer en cómics. Marvel pues, fue de los pioneros en dar a conocer a estas deidades, y es el hermano de Thor, que es Loki. Él está pues vinculado al fuego y la magia. Él puede adoptar infinidad de formas. Loki era un payaso, como un bufón, el cual pues era un hijo de gigantes, y se le consideraba perteneciente a los Aesir, que es el salón de los dioses que les comentaba ahorita. Aparece ocasionalmente como su enemigo. Está vinculado al fuego y la magia, y puede adoptar infinidad de formas, como les comentaba ahorita. Es un personaje muy astuto, pero muy malicioso. Es heroico a la vez, aunque en muchos textos, en muchas sagas, aquí como digamos en ciertas religiones existen como los manuscritos de ciertas religiones. Aquí existen como que en vez de manuscritos de ciertas religiones están las sagas, se les llama sagas a ciertos eventos o a ciertas batallas que se fueron escribiendo, que se fueron proyectando hasta los tiempos de hoy en día. Entonces, en ciertas sagas sale Loki como alguien malo, y en otras sale como alguien bueno. Por eso es que en las películas de estas de Marvel, que es lo más parecido que hicieron referente a la mitología, era que sí, que a veces es bueno y a veces es malo, y no se sabe ni qué rollo, pero tiene una vibra mala, por así decirlo. Él creaba pues dolor, y dan lugar a los terremotos. Entonces, cuando él sentía dolor, había terremotos en la tierra. Es un dios nórdico quien representa el fuego. Además simboliza el engaño, la envidia, la intriga y la maldad. Se mezclaba con todas las deidades para crear conflictos entre ellos, lo que causaba mucha gracia, ya que las costumbres de los dioses parecían muy aburridas, al mismo tiempo manifestaba la perversidad y la falsedad. Por eso es que en muchos frescos, en muchas pinturas de la Edad Media, se le representa él como con una vestimenta de payaso, una vestimenta de bufón, porque pues es lo que en la mitología, en todo esto escrito, era lo que hacía. Ahorita todo esto lo vamos a hablar como si fuera un hecho, pero para no estar marcando mitología, lo que él hacía, ¿verdad? Como si hubiera existido. Pues este dios, como les dije, fue hijo de los gigantes, Parvati y Laufey. Los gigantes eran como otro tipo de deidades dentro de todo este universo de mitología. Hay muchísimos dioses que no se van a mencionar, pero estamos mencionando como que los más importantes, si en verdad les gusta todo este tema, pues pueden investigarlo más, pero ahorita estamos como que las comparativas. Hay otras deidades dentro de estas civilizaciones, como Odín. Odín pues es uno de los dioses más importantes dentro de la mitología nórdica o vikinga. Él pues es el padre de muchos de los dioses, si no es que de la mayoría. Lo cual dio paso en este sentido. Él siempre buscaba la sabiduría, siempre buscaba el conocimiento, siempre buscaba el saber más. Era una deidad muy curiosa, lo cual él vendió, o él le entregó su ojo por obtener toda la sabiduría conocida. O sea, él sabe todo, él tiene toda la sabiduría a cambio de su ojo. Entonces es como, ¿qué tanto tú sacrificarías por tener conocimiento? Entonces pues él dijo, no, pues órale, mi ojo, y entregó su ojo, y se le entregó toda la sabiduría y todo el conocimiento. Entonces esta deidad, como les comentaba, pues es de las más importantes,
de las divinidades nórdicas, el padre de muchas de ellas. Es el dios de la guerra, el dios de la muerte, de la poesía y de la sabiduría. Solo tiene un ojo porque el otro lo entregó para beber de las fuentes de la sabiduría, como les comenté ahorita. Posee una lanza que tiene el nombre, la lanza se llama Gungnir, y nunca falla su objetivo. Existen 8 anillos más cada 9 noches, y el corcel tiene un corcel de 8 patas, un caballo de 8 patas, sí, está muy extraño. Su único alimento de ese corcel es el vino. Él tiene un anillo en el que cada noche hace como una explosión, surgen 8 explosiones o 8 catástrofes, terremotos, tornados, o sea, se denominan muchas cosas, y los cuales él lo crea con ese anillo cada determinado tiempo. Bueno, en esos tiempos así se le mencionaba. El origen de la humanidad según Odín. La mitología, cuando se refiere a dioses nórdicos, relata el origen de la humanidad a partir de la batalla librada por Odín y sus hermanos contra el gigante Ymir. Fíjense, aquí vemos otra de las comparativas más grandes o más cercanas a la mitología griega. Zeus, junto con sus hermanos, combatieron contra Saturno, que era uno de los titanes. Odín y sus hermanos pelearon contra un gigante que se llamaba Ymir. Ymir era un gigante inmenso. Era del tamaño literalmente de la Tierra. Del cuerpo de este gigante dieron forma al mundo, creando la tierra, los ríos, los océanos, las rocas, las montañas, la vegetación, y fue así como los acantilados tomaron forma. Es la parte de su brazo, pues a lo mejor son cañones, son mares, su ojo, su boca. Entonces todo este gigante se creó por esta batalla que tuvieron Odín y sus hermanos. Entonces es bien similar, les digo. Es similar en el sentido de que, les digo, es similar en el sentido de que tenían esta situación muy similar. Zeus, como dicen, es como que el padre de todas las deidades. Odín es el padre de todas las deidades. Júpiter en Roma es el padre de todas las deidades. Entonces, lo que tienen en común es que los tres, junto con sus hermanos, batallaron con alguien como de mayor escala, un gigante, otro dios, un titán, y para crear algo, para ellos gobernar, para ellos ser más fuertes, para crear algo, y en este sentido se creó la tierra, se creó el mundo. Entonces, concluida la creación del mundo, crearon al primer hombre y a la primera mujer. De allí que se reconoce a Odín como el padre de la humanidad. Aquí ya es donde entra, como fue idea de Odín, junto con sus hermanos, crear esto, en ese entonces, en ese tiempo, pues crearon supuestamente el hombre y a la mujer, y es donde vemos ahorita lo que vimos ahorita sobre Ask y Embla, que fueron los primeros Adán y Eva. El dios de la sabiduría, pues como dijimos ahorita, es el gran sabio, conocedor de todo, sacerdote antiguo, y con solo alguno de los títulos con que también se le otorga. Solo son algunos: el sacerdote antiguo, el conocedor de todo o el gran sabio. Es además uno de los seres de los dioses nórdicos más antiguos. Se le atribuye todo el conocimiento, y aquí hablamos sobre la mitología del sacrificio que hizo. Gracias al sacrificio que hiciera él mismo al arrojar su ojo izquierdo al pozo de Mimir. Mimir era una de las deidades que saben todo. O sea, él sabe todo, él conoce la historia de todos, él conoce
todo. Aparte o sea, Odín es el gran sabio, es el dios que todo lo sabe, pero Mimir sabe todavía más. ¿Me explico? Pero la diferencia de Mimir es que Mimir es indiferente. Sabe tanto que prefiere no involucrarse como que tanto en estas deidades, a diferencia de Odín, que era muy él quería más y más y más y más. Entonces arrojó su ojo izquierdo al pozo de Mimir, o fuente de la sabiduría. Se dice que fue el modo que utilizó para acceder a la sabiduría infinita. Él tiene la sabiduría infinita y Mimir tiene el conocimiento infinito. Ok, ¿y por qué decimos que Odín es el dios de la guerra y la muerte? Aun cuando existen otras deidades nórdicas con divinidad de guerra, Odín, además de ser el dios nórdico de la guerra, es también el padre de la victoria. Él decide la suerte de las batallas y a quién se le atribuirá la victoria. O sea, él no le podía ganar a nadie. También, o si quería perder, pues él podía perder, pero es por su decisión. También es llamado padre de los elegidos, ya que según la mitología, todos los guerreros caídos se convierten en hijos adoptivos de Odín. Los héroes caídos eran buscados por las valquirias, así se conocen a las deidades femeninas enviadas por el mismo Odín para rescatar a los muertos en batalla. Las valquirias es lo que les mencionaba ahorita, y llevarlos hasta él en el salón del Valhalla, donde compartieron sus banquetes, los que le comentaba ahorita. Este dios específicamente tiene muchas facetas, por lo cual puede ser un dios inesperado, un dios que puede hacer muchas cosas. Entonces hay muchas mitologías donde marcan a Odín como un ser muy malvado o como un ser muy benevolente, pero es porque dependiendo sus intereses es como va a ser. Entonces es una de las comparativas de que así somos los humanos en realidad. Entonces está medio feo. También está un dios llamado Sigurd y Sigmund. Sigmund era el padre de Sigurd. Es uno de los personajes claves del Volsunga. Volsunga es una saga que se le denominó, un escrito que se le denominó, y fue el único hermano que pudo desenterrar la gran espada Gram. Igual que Sigurd, pero ahí les va. Ok. Sigmund, haz de cuenta que Odín, una de las mitologías más conocidas sobre esta deidad, era... Perdón, permítame tantito. Ok. Aquí me están preguntando, no había visto tu mensaje, Alma. Me están preguntando que en qué página de la guía viene esto. Como les comentaba, estamos hablando de toda la síntesis de la primera y de la segunda unidad de Historia Universal. Esto específicamente no viene en la guía, pero estamos hablando de civilizaciones antiguas. Ya hablamos de la egipcia, ya hablamos de la Grecia, de la griega, perdón, Roma, egipcia, griega y China. Hablamos sobre esas civilizaciones. Yo quise agregarles otras 2 civilizaciones más para que su conocimiento sea más importante. De igual forma, esta presentación se les va a otorgar, se les va a dar a conocer, y en lo cual ustedes van a poder estudiar esto que les estoy compartiendo. No viene esto en la guía como tal, pero es parte de las civilizaciones antiguas dentro de la actividad 1 y de la unidad 1 y de la unidad 2 de historia. ¿Sale? Nada más para que tengan eso en cuenta. Y ahorita estamos trabajando con esas 2 unidades, lo cual pues es historia, dentro de Historia Universal está todo esto. Vamos a continuar. Entonces, Sigmund era esta deidad, el cual hay una mitología específica de él, en el cual Odín les puso una prueba a todas las deidades, en el cual él enterró una espada en un árbol, pero esta espada era mágica. Entonces no se podía desenterrar por nada del mundo, era muy difícil desenterrarla. Entonces Sigmund era uno de los dioses más fuertes, era uno de los dioses más hábiles en cuestión de batalla. Entonces él creó un hechizo para poder retirar esa espada.
Entonces, pues prácticamente única de sus atribuciones es que pudo desenterrar una espada de un árbol, pero pues al parecer para los dioses nórdicos era un hecho muy importante porque pudo pasar una prueba de Odín, que era pues el dios de la sabiduría, entonces pues sí era algo importante. Él creó y estuvo en muchas batallas al lado de estas deidades y es padre de Sigurd. Sigurd es... bueno, entonces continuamos. Entonces está Sigurd. Él es el gran héroe de la mitología vikinga y también está presente en la mitología germánica. No solamente es es dios vikingo, fíjense. Entonces esta deidad se basa, pues el hijo de Sigmund, como les comentaba, mató al dragón Fafnir, que era un como demonio que estaba, un monstruo que atormentaba a personas, por lo que se hizo de un gran tesoro. Él bebió su sangre para tener su fuerza, lo que él reportó una enorme cualidad, le aumentó mucho su sabiduría. Liberó a Brunilda, que es la valquiria que les comentaba ahorita, de su encierro, pero una serie de sortilegios impidieron que la pareja disfrutara de un final feliz. Ellos estaban enamorados, Brunilda y Sigurd, pero pues como les comentamos ahorita, pues Odín y Brunilda eran como enemigos. Entonces pues nunca pudieron tener un gran final feliz. Para finalizar con el apartado de las deidades y de esta mitología, ahorita vamos a ver un poquito más sobre este tema, ya no tan a fondo. Es Thor. Thor es uno de los dioses pues, más conocidos, yo creo que pues, el que todos los conocen, pues, ya está ahorita en los Avengers y todo eso, ¿no? Thor como lo pintan pues sí, la edad contemporánea, la edad actual, no es rubio, para empezar no es rubio, es pelirrojo, es más tosco, es más violento. Pues es hijo de Odín, es dios del trueno, es muy similar al dios del trueno de la mitología china que vimos, no sé si recuerdan que en vez de un mazo tenía un hacha. El protector de los dioses y de los humanos, se paseaba por el cielo con un carro tirado por 2 cabras. Los rayos y los truenos se producían cada vez que golpeaba su martillo. La figura de esta deidad era representada por un hombre con un martillo en la mano derecha, el cual utilizaba en las guerras junto a su hermano Balder y su padre Odín. Uno de los dones que poseía era el control del clima y de la naturaleza, para que permitía que los agricultores cosecha, o sea, no todo era batalla, no todo era hacer que lloviera nomás porque sí, sino en verdad era una deidad a la cual los agricultores le rezaban para poder tener pues más cosecha, para que su cosecha fuera más grande. Balder o Baldur es el hermano de Thor. Esta deidad, pues, o sea, haciendo hincapié, ya ahorita seguimos con Thor, era muy importante dentro de la mitología nórdica, nórdica, vikinga, todo eso. Entonces es un dios de la mitología y es el dios de Odín, es hijo del dios Odín y la diosa Frigg. Tiene numerosos hermanos, como son los más importantes. Durante el siglo VII, como con los relatos daneses del Saxo Grammaticus y otros cronistas latinos, registran un relato distinto a cada historia. Tenía muchas odas o muchas sagas referentes a él. Frigg le concedió a Baldur, su hijo, una bendición o no. Esta deidad no podía sentir nada, no podía sentir felicidad. Permítame tantito. Es que me están preguntando algo.
No sé, Jesús Jiménez. Fíjate, tengo el micrófono encendido, todos me están escuchando bien. Me pregunta que él no me puede escuchar. Se me hace que tienes desactivado, no sé si tu audio, porque si me sales aquí como, o sea, ni siquiera me sale el micrófono. Si quieres checarlo en tu configuración, Jesús, porque todos los demás sí me están escuchando. Sale. Ok. Si no puedes, nos dices para ver cómo te podemos apoyar. Bueno. Baldur tenía le dio una maldición o bendición en la cual no podía sentir nada. No sentía felicidad, no sentía dolor, no sentía... Pero esto se lo otorgaron para que no se viera afectado o para que no sufriera a lo largo de su vida. Entonces, pero él era muy desdichado por eso. A él no le gustaba pues vivir así. O sea, que a qué clase de personas le gustaría vivir sin sentir nada. Entonces sí era muy feo en el sentido de... perdón, me está preguntando otra cosa. Sí, o sea, esas 7 tareas que están en la plataforma, sí son todas las tareas que tenemos hasta ahorita. Vamos a ir subiendo más conforme las clases vayan empezando. Según cada tema, estamos poniendo una tarea por tema aproximadamente. A veces hay, a veces no hay. Pero sí, ya están en la plataforma, sí son esas. Es que el viernes se me cargaron nomás 2 videos. Sí, creo que se van a ir subiendo los videos de cada tarea o de cada tema. Y de igual forma, pues tomando estas clases, pues ya tienen como que la información. Y teniendo la guía, es muy importante. Ya las tareas de la guía, casi todas las tareas vienen con información de la guía. De igual forma, o sea, ya si se les encarga como que investigar, ya sería extra. O con las presentaciones, que también son base de guía. ¿Sale? Hecho pues. Bueno, entonces, Balder, uno de los dioses más importantes, y pues hermano de Thor. Pues uno de los dones que Thor tenía, poseía el control del clima, como comentamos ahorita, de la naturaleza. Los agricultores le rezaban mucho a esta persona, y del mismo modo él se caracterizaba por ser justo y honesto. A pesar de tener un carácter muy imponente y que le temían mucho a las personas, pues era bueno y honesto. Este dios vivía en un palacio, el cual tenía como nombre Pilskiner, y está ubicado en el reino de Asgard. Su mayor afición era matar a los gigantes con su martillo. Él era muy fan de las batallas. Thor y el rey de las mitologías o de los cuentos, por así decirlo, más importantes de Thor. Thor un día despertó y al no conseguir su martillo comenzó a sospechar de su hermano Loki. Ya ven que el hermano Loki pues era muy pues les gustaba mucho hacer bromas y hacer cosas malas. Quien le aseguró que los gigantes sabían quién se lo había llevado. Fue entonces cuando Thor decidió colocarse un traje de plumas de la diosa Freya para volar hasta el reino de los gigantes. Se convirtió en halcón y pues fue hacia con los gigantes. Una vez que llegó allá, se dio cuenta que su martillo se lo había robado el rey Thrym. El rey Thrym era uno de los gigantes más fuertes o más inteligentes dentro de esta mitología, el cual le pidió la mano de Freya a cambio del martillo. Y Thor aceptó. O sea, Thor dijo, pues sí te voy a llevar a Freya a cambio de mi martillo. Pero en realidad Thor se disfrazó de Freya para engañar al rey. El día del recibimiento, se puso al descubierto y mató al rey junto con otros gigantes. No obstante, a pesar de lo que poseía esta deidad,
no pudo sobrevivir a la lucha que mantuvo con la serpiente Midgard durante el Ragnarok, el fin del mundo. Fíjense, o sea, a pesar de todas estas odas que le dijeron a Thor, y que Thor es uno de los dioses más fuertes, más poderosos, el Ragnarok es el apocalipsis dentro de aquí de Occidente, es el fin del mundo dentro de la nórdica. En el Ragnarok es cuando hay una gran batalla contra dioses y gigantes, contra dioses pues sí, contra dioses y como los entes malignos, pues, por así decirlo, que son los Vanir, grupos de los dioses que antaño estuvieron enfrentados a Aesir. Pues donde saldría a relucir el dios del mar, el dios del bosque, el dios del fuego, el dios de la tormenta, el dios de la lluvia, que no se les denominaba con un nombre como tal, sino eran los dioses de todos estos fenómenos meteorológicos. Entonces el Ragnarok es la batalla entre los dioses Vanir y los dioses Aesir. Aesir es Odín, Thor, Baldur, las Valquirias, todo ello. Entonces el grupo de los dioses que atañó estuvieron enfrentados a Aesir, y son divinidades relacionadas con la fecundidad, la salud, la suerte, la magia, la naturaleza, los animales. Entonces, ya en esta batalla, pues todos iban a morir, todas las deidades conocidas iban a morir, era como el fin del mundo. Entre ellas, pues también eran las Valquirias. Las Valquirias, pues eran bellas mujeres, con sus cabellos alados, escogen a los más valientes de los guerreros que aparecen en las batallas y los escoltan hasta la fortaleza de Odín. Son como los reclutadores para llevarlos acá a la casa de Odín. También actúan como mensajeras de el brillo de su armadura provoca las auroras boreales. Es una de las explicaciones mitológicas sobre las auroras boreales dentro de todo este fenómeno de la mitología nórdica. Les comentaba sobre los 9 mundos al principio. En los 9 mundos, dentro de la mitología nórdica, pues existían repartidos entre diferentes niveles. Las moradas de los dioses, Aesir y del Vanir, y la de los elfos claros conformaban el primero. Entonces los elfos claros, que eran como elfos deidades o elfos divinos, estaban Aesir y Vanir, que eran los dioses de la naturaleza, y los dioses que conocemos, los dioses que ahorita acabamos de mencionar, y pues se conformaban el primer nivel, o el primer mundo. También el segundo corresponde al mundo de los humanos, los enanos, los gigantes y los elfos oscuros. O sea, supuestamente, según esta mitología, nosotros los humanos convivíamos con los elfos, con los enanos y con los gigantes, pero eran elfos oscuros, no eran elfos blancos. El tercer nivel estaba formado por el reino y el mundo de los muertos. Existía otro mundo, el Mulferim, y era morada de los gigantes de fuego. Sí, ahí mencionamos los principales, los otros eran desconocidos supuestamente, que solo los dioses conocían en verdad. Entonces está muy raro eso. Entonces, la destrucción de los poderes, la caída de los dioses, es el fin del cosmos vikingo. A esto se le denomina también como el Ragnarok, que es lo que mencionábamos ahorita. Es una especie de apocalipsis dentro de la mitología vikinga y detalla una batalla final entre los grandes dioses que son derrotados de todo este caos, y renacerá un nuevo mundo en que no existirá la maldad y la pobreza. Es un final catastrófico para un inicio hermoso. Está originalmente habitado por una pareja de humanos, que es Liv, que es vida, y Liftair, que es habido de vida, que es ya no hubo. Según la mitología nórdica, el Ragnarok, que es el destino de los dioses, no es más que la batalla del fin del mundo. Esta batalla va a ser emprendida por los gigantes del fuego liderados por Surt, que Surt es el dios del fuego, y por los grandes dioses Aesir, quienes son liderados por Odín, y cabe destacar que estos se les unirá también Jotuns, comandados por Loki. Es importante resaltar que no solo los dioses gigantes y monstruos tendrán que participar en esta batalla apocalíptica, sino que la mayor parte del universo será contemplada y destruida. O sea, se van a llevar a todos, tanto humanos como elfos, como... o sea, todos.
Claro que pues eso era la creencia de su apocalipsis o de su fin. Entonces, en este sentido, pues ya tenemos aquí mencionado lo que es el Ragnarok, lo que son las distintas deidades, los que son las comparativas entre las deidades de la mitología griega con la mitología nórdica, con la mitología egipcia. En la siguiente clase vamos a ver uno de los temas pues más interesantes, o como que los que nos competen un poquito más a nosotros, ya para finalizar lo que es la unidad 1 y unidad 2 de historia universal, para pasar a los siguientes temas, que ya no es tanto de civilizaciones antiguas. En este sentido, vamos a entrar con lo que es la mitología maya, o con la mitología mexica, con la mitología ya que nos compete a nosotros como México. Entonces está bien interesante, porque van a ver que hay muchas... bueno. Ok, en las clases pasadas pues vimos y observamos este tipo de mitologías. Vimos un poco de las clases anteriores de temas diferentes, como economía, como ética, como filosofía. Pero a partir de aquí, o sea, a partir de las dos clases anteriores, ya vamos a ver historia universal e historia de México. ¿Sí? Entonces, ahorita dentro de la historia universal, pues vamos a ver lo que es historia de México, pero en la época de la mitología maya, de la mitología mexica y todo esto. Puesto que la mitología maya se va a referir pues a las extensas creencias politeístas, como es lo que estamos viendo ahorita, todo esto de los politeístas, de la civilización maya precolombina, esta cultura de Mesoamérica que surgió hace 3.000 años. Entonces, no sé qué les ha parecido estos temas sobre el politeísmo dentro de las civilizaciones. ¿Se les hace interesante? ¿Se les hace padre? Aquí vamos a checar también, si tienen alguna aportación, o si les gustaría sobre que habláramos sobre alguna otra civilización, puesto que como ya vamos a estar viendo esta clase como de lleno, pues me gustaría que fuera más dinámica, y ahora que tenemos esta ventaja por Zoom, pues vamos a poder interactuar un poquito mejor, porque pues por el en vivo sí era algo complicado, pero aquí ya pues podemos tener un diálogo mucho más fluido y mucho más correcto. ¿Sale? Entonces, en este sentido, pues vamos a checar lo que es la mitología maya. Pues también vamos a ver referente a las edades de ya más adelante, en los siguientes temas, va a ser de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de todos estos hechos históricos que marcaron ya en una edad contemporánea, que se le llama edad contemporánea. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, vamos a continuar con vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión de la mitología maya, un poquito de una introducción ya para finalizar la clase, y pues para continuarlo, verlo más a lleno y pasar allá al siguiente tema. ¿Sale? Entonces, en la guía tenemos 4 civilizaciones importantes, que es la china, la griega, la romana y la egipcia. ¿Sale? Dentro de la Edad Media está la nórdica, ¿sí? Entonces ya van 5. Y pues les puse una extra, o sea, bueno, la nórdica es extra, y esta más también, que es la mitología mexicana, o la mitología maya, específicamente, porque pues es una de las más enriquecedoras dentro de nuestro contexto. Entonces, esa mitología maya, pues la vamos a ver dentro de como un extra, para terminar con lo que es Edad Media e Historia Universal Antigua. ¿Sale? Que son todas estas civilizaciones antiguas. Entonces, pues más o menos vamos a finalizar con esto. Entonces, la mitología maya se refiere a las extensivas creencias politeístas
como estamos hablando de todo esto del politeísmo, por eso siento que es importante retomar también referente a nuestros ancestros, por así decirlo. Que ya sabemos que pues nosotros estamos más conquistados que, ¿no? Entonces tenemos tanto creencias, por eso hay mucho católico aquí, porque por la conquista española, que también hablaremos de eso un poco. Entonces, la civilización maya precolombina, esta cultura de Mesoamérica, que siguió las tradiciones de su religión desde hace 3000 años. E incluso algunas de estas tradiciones continúan siendo contadas como historias fantásticas por los mayas modernos. En general, los textos mayas originales fueron quemados por los españoles durante la conquista de América, como les comentaba ahorita. Por lo tanto, el conocimiento de la mitología maya dispone en la actualidad es muy limitado, pero a pesar de ello tenemos ciertos libros que hay mucho de qué hablar. Tristemente, muchos de estos libros ni siquiera están aquí en México, están en museos de otras partes del mundo, por lo cual pues es un poco difícil y es un poco inaccesible el conocer su contenido. En el ámbito geográfico, el conjunto de mitos mayas abarca las comunidades de la región del sur de México, de Guatemala, Honduras y la zona norte de Belice. Fíjense, ya ahorita estamos pasando de los nórdicos, de los vikingos, hasta acá, de este lado, México, y aquí el occidente. También vamos, o sea, si les parece y si quieren ver un poco de la mitología de los antiguos habitantes de Estados Unidos, que también es muy enriquecedora sobre los apaches y todos estos indios estadounidenses, pues díganme y hacemos una clase o un apartado antes de iniciar el siguiente tema. Si les parece y si quieren escuchar sobre ese tema, háganmelo saber por este medio, pues ahí me lo escriben. ¿Qué les parece? ¿Continuamos con la currícula o les gustaría que agregáramos esto como un bonus, como un extra? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, el Popol Vuh es uno de los libros más importantes dentro de esta mitología. El libro del Consejo de los Antiguos de Quiché, y es una extensión en el sentido que sobrevivió a los conquistadores españoles. El Popol Vuh relata la creación de la tierra, las aventuras de los dioses gemelos y la creación del primer hombre, que es muy similar a la Biblia y es muy similar al origen que ahorita hablamos sobre el origen del primer hombre y de la primera mujer. Está bien similar, está bien padre. El libro del Chilam Balam, que fueron escritos a lo largo del siglo XVII durante la época de la colonia española. Entonces, durante la colonia española se hizo este escrito, y fueron descendientes de los mayas que habitaron la península de Yucatán, y también contienen información sobre la mitología maya. En lo general, descubren las tradiciones de esta cultura. Están también las crónicas de Chalchuchen. Es un texto importante para la comprensión de la mitología maya. Aquí también vienen ciertos temas bien interesantes sobre la mitología, sobre algunas historias, sobre el códex de ese tiempo, sobre los monstruos, sobre los demonios, sobre los espíritus buenos, los espíritus malos. Bien padre porque la mayoría de las personas piensan y creen que el Día de Muertos es específico de México, pero el Día de Muertos ni siquiera es mexicano. El Día de Muertos lo adoptamos en México como tal, pero su origen no es mexicano, su origen es español, lo cual fue una imposición. Lo que teníamos nosotros más parecido al Día de Muertos era todo un mes, o sea, era todo un mes dedicado a los muertos. Obviamente pues también se hacían ofrendas, se hacían sacrificios, se hacían celebraciones, se hacían cantos, se hacía todo esto, pero sí era un poco más oscuro, por así decirlo. Era muy oscuro en el sentido de que sí velaban a sus muertos y todo, pero había muchos rituales, había muchos sacrificios, habían batallas,
Entonces estaba todo esto, pero durante todo un mes. Entonces, cuando llegan los españoles, dijeron, pues ellos adoran el sacrificio, les gusta toda esta onda pues, de matar para ofrecérselo a sus dioses, pues vamos a hacer algo referente al Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es el Día de los Muertos, es el 2 de noviembre. El primero es vísperas del Día de Todos los Santos, es cuando se velan a los muertos. Todos los santos son supuestamente todos los fallecidos que están dentro del purgatorio al cielo, o sea, un rollo religioso, mitología occidental, por así decirlo. Entonces, en este sentido, llegan los españoles a imponer esto, los mexicanos al ya ser conquistados, pues aceptan como tal esta creencia, pero ellos diciendo, ¿sabes qué? O sea, sí está padre, pero respeta a nuestros muertos, a nuestras tradiciones. Entonces ellos seguían con sus tradiciones, pero ya estaba impuesto como por el Día de Todos los Santos. Entonces ellos, por medio pues sí, tal como sucede en otras mitologías, pues muchas veces las conquistas, las imposiciones y todo esto, pues se fue dando paso a una deformidad o a un cambio o a una evolución dentro de las creencias. Entonces, los españoles lo que hicieron es, ok, sí, no te preocupes, Brian, continuamos. Entonces, lo que hicieron ellos muy importante, pues crearon como estrategia de marketing religioso, en el cual dijeron, pues vamos a ponerle, en vez del Día de Todos los Santos, vamos a ponerle el Día de los Muertos. Entonces vamos a convencerlos que es una fiesta religiosa, por lo cual pues vamos a hacerlo oficial. Entonces, ya durante el periodo de la conquista, hubo un presidente, no recuerdo el nombre bien, de hecho ayer había visto el nombre, no recuerdo bien el nombre ahorita, se lo voy a tener para la próxima clase, este dato que está bien interesante, que dijo, caray, pues mira, hay mucha lana dentro de esta festividad, se venden flores, hay ofrendas, la gente hace comida, la gente vela en los panteones, pues vamos a hacer algo. Voy a platicar con mis amigos de la iglesia, y vamos a hacer una fiesta, muy grande. Vamos a vender comida, vamos a vender flores, vamos a hacer la feria del hueso, o como se les llama, aquí hay una feria del hueso donde venden cochas, es como una kermés grandota. Allá en esos tiempos, pues no allá, o sea, en aquellos tiempos, pues dijo, pues vamos a hacerlo como un día oficial. Entonces, en aquel tiempo decía, pues que a mí me conviene. Entonces lo que hacía era hacer una fiesta muy grande en vísperas al Día de Muertos. Hacía una fiesta muy grande, la cual los mexicanos velaban a sus muertos hasta el día siguiente, y al día siguiente había otra fiesta. Entonces pues era mucha ganancia económica disfrazada de religiosidad, lo cual pues está bien porque le está dando oportunidad a las personas a que se expresen y crean en esto, pero, o sea, a pesar de las personas que piensan de que no, es que es una tradición muy mexicana, o sea, es cero mexicana, es una tradición española, adoptada por mexicanos y evolucionada por mexicanos. Vamos a hablar específicamente sobre eso, sobre el mes de la muerte, que se le denominaba así en la civilización maya, y las diferencias que hay entre ciertas deidades de otras civilizaciones a las deidades que nosotros teníamos, que están bien interesantes. Y no sé qué les parezca que sigamos hablando sobre lo que les comentaba ahorita, sobre las civilizaciones estadounidenses antiguas, que son los apaches, que tenemos nosotros una relación bien padre con las civilizaciones de Estados Unidos, no Estados Unidos ingleses, sino Estados Unidos nativos americanos. Los nativos americanos, que eran los apaches, que eran
los Pieles Rojas, que eran, o sea, pues había muchas denominaciones. Los Sioux eran una civilización de Estados Unidos, de los nativos americanos. Entonces, pues ya, ¿qué les parece si la próxima clase vemos referente a la mitología maya y a esta de los nativos americanos, para ya darle fin a esto de las civilizaciones antiguas? ¿Sale? Bueno, chicos, entonces pues, yo creo que por mi parte sería todo. Les agradezco que hayan asistido aquí por Zoom, también que me están viendo aquí por Facebook. Pues esperemos en las próximas clases. Ok, y a partir del día de hoy, de aquí en las siguientes clases, pues van a poder ver sus clases por medio de Zoom, pues para que estén pendientes y si tienen algún problema con su asesor escolar, lo pueden conversar, ¿sale? Muchas gracias, hasta luego.